Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón, o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo, y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo, que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sed imitadores míos, como yo lo soy, de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guíe para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, para que podamos comprender estos regalos de amor y misericordia, que el buen Jesús viene a sanar, a liberar, a dar el sentido de la vida, para que nosotros vivamos en la libertad de los hijos de Dios, acompañados del amor maternal, la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo Día del Señor, la primera lectura es tomada del libro de Levítico. Nos hablará de una ley de pureza que pretendía mantener a los hombres que padecían la enfermedad de la lepra fuera del ámbito de lo sagrado y de la identidad más radical del pueblo de Dios, del pueblo de la alianza. Es verdad que los israelitas debían ser santos como su Dios era santo, mandato que se refería a ser limpios física y moralmente. Levítico capítulo 11, verso 46 y Levítico capítulo 20, verso 26. Las medidas higiénicas concernían a la convivencia social. Deuteronomio capítulo 23, verso 15 y Levítico capítulo 19, verso 11 al 18. La construcción de sus ciudades y campamentos. Deuteronomio capítulo 23, verso 9 al 14 y Levítico capítulo 11, verso 1 al 33. Basureros, dotación de agua, cuidado del cuerpo, así como de aspectos laborales y del descanso. Deuteronomio capítulo 16, versos del 24
y verso 25. Y otros. Se practicó el aislamiento de enfermos contagiosos, Levítico capítulo 13, mediante la desinfección de ropa, objetos, instrumentos y casas por medio de la fumigación, el lavado o la ignición, Levítico capítulo 20, verso 26 y Levítico capítulo 14, verso del 32 al 47. Esta enfermedad es contagiosa porque podría afectar puntualmente a otras personas, pero también en el ámbito espiritual. Esta enfermedad venía por el pecado de la familia, que para ellos era castigo de Dios. Pero nosotros sabemos que Dios nos castiga. Es el mismo ser humano que se castiga por su pecado, por no ser fiel al llamado de Dios en su vida. El salmista nos dice: tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. El Señor ama al pecador, mas no comparte el pecado. Por eso, a través de la iglesia, Dios llama al ser humano para que abandone el pecado y se aleje de la muerte, cadenas, ataduras, maldiciones, y que cuando realmente abre su corazón a Dios, vive la palabra, que son promesas de vida, los sacramentos que imprimen carácter, en especial el milagro de la Eucaristía, donde el mismo Cristo quiere habitar el corazón de la humanidad. Se vivirá en la libertad de los hijos de Dios, entendiendo el propósito de Dios en nuestras vidas, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. La segunda lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. San Pablo le dirá: ya comáis, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. No deis motivo de escándalo, ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Esto significa no buscar protagonismos, sino el contrario. Hemos nacido para ver la gloria de Dios. Por eso San Pablo tuvo que combatir en muchos frentes, ante muchas situaciones, de los que eran fuertes. La crítica de San Pablo será que aquellos hermanos eran débiles y se dejan atrapar fácilmente por otras ideas. En el contexto de este texto, en el que San Pablo mismo se presenta como modelo de inculturación pastoral, es muy sugerente. Está enmarcado en 1 Corintios capítulo 8, verso del 1 al 11, que ha dado pie a muchas opiniones, ya que trata de la postura que han de mantener los cristianos en una ciudad pagana como Corinto, con sus templos, sus dioses, sus sacrificios y otras cosas. San Pablo nos invita a cómo tienen que vivir los cristianos, siendo testimonio de distintos lugares para atraer a otros, para vivir el mensaje de la salvación. El texto nos insiste sobremanera en la actitud de San Pablo de ser predicador del Evangelio. Frente a su mensaje liberador, no se entiende que los seres humanos estemos divididos y asustados por preconcepciones y actitudes que reflejan las divisiones de la sociedad. Estas divisiones que vive el mundo no pueden mantenerse frente al Evangelio. San Pablo sabe que hay débiles en la comunidad. San Pablo se extraña que esos débiles luego sean fuertes porque se alejan de sus compromisos cristianos y que son signo de escándalo por esas prácticas paganas. Ejemplo, cuando una persona dice cree en Dios, pero va a hacer prácticas de brujería. Eso no está bien, porque está maltratando lo sagrado y dejándose envolver por el diablo, que viene a traer destrucción. Por eso la recomendación de San Pablo no es buscar su propia ventaja, sino realmente preocuparse por la salvación. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Ahora en el Evangelio de este día domingo, queridos hermanos y hermanas, nos dice el texto que se acerca a Jesús un leproso, que le suplicaba de rodillas: si quieres puedes limpiar. El Señor que se compadece significa sentir el dolor del otro. Extenderá su mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y la fe de este hombre, que está convencido que el Hijo de Dios lo salvará, inmediatamente se le quita la lepra y queda limpio. La lepra en el pueblo de Israel era castigo de Dios por los pecados personales o de sus padres. Esto generará sufrimiento y esta persona que está enferma debe ser excluida de sus hermanos. A los leprosos se le mantenía segregados y alejados de las viviendas, porque ellos también serán signo de impureza. Pero el Señor no duda en tocarle y decirle: quiero, queda limpio. Veremos cómo se asocian el gesto y la palabra eficaz. Hace pensar en la práctica de los sacramentos, a través de los cuales la acción salvífica de Dios se sigue manifestando en los cristianos, y cuyo rito se componía desde el comienzo sustancialmente de la palabra y del gesto. Ahora el Señor le dirá al que fue sano de lepra, encargándole severamente que no se lo dijera a nadie, pero para que constara el milagro, se fuera a presentar al sacerdote y ofreciera por su purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Tal como suena la expresión
puede significar que Jesús invita al que recibió el milagro a someterse a las prescripciones legales indicadas en el capítulo 14 del libro de Levítico. En efecto, el leproso curado cumple lo que estaba prescrito por la ley. Pero esta persona que era leprosa ahora dará testimonio de las maravillas del Hijo de Dios. Pero cuando se fue, empezará a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. De modo que el Señor Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y sin embargo a él acudía mucha gente. La curación de un leproso es el primer milagro que el evangelista San Marcos nos describe por extenso. El leproso era el marginado por excelencia, el excluido del pueblo de Dios. Impuro, impuro, tenía que gritar el leproso desde lejos, para que nadie se le acercara. Eso nos lo dice el Levítico, capítulo 13, verso 45. El Señor Jesús se indigna ante estas situaciones contrarias al Evangelio y contra cualquier prescripción de la ley. Así, lo que para la ley era impuro, excluido de la sociedad, es purificado y enviado a los sacerdotes para que les sirva de testimonio. En efecto, los sacerdotes judíos son los guardianes de la ley, lo que distinguen lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano, el justo del pecador. Con la venida del Señor Jesús, cayó el muro de la ley. Efesios, capítulo 2, verso 14 y siguientes. Porque Dios, el santo, el justo, se hizo en todo solidario con nosotros, purificándonos de nuestros pecados y abriéndonos el acceso a Él. Por la fe, el Evangelio termina la división de la ley, y los sacerdotes judíos ya no son sus guardianes. La orden de Jesús es que el leproso guarde silencio. Mira, no digas nada a nadie. Puesta enérgicamente en boca del Señor Jesús. Vale para el lector como fue válida para los apóstoles. Solo la fe de este marginado puede hacerse encuentro con Jesús, y solo en este muerto civil se puede manifestar la gloria de Dios. Lo mismo que solo de la muerte de Jesús nos será dada la vida. Nosotros todavía no somos capaces de comprender esto. El leproso tenía el privilegio de entenderlo. De hecho, será el primer apóstol. Comenzó enseguida a predicar y a divulgar la palabra, el Evangelio, la buena noticia. Esto nos indica que el Evangelio en la iglesia, ayer como hoy, es proclamado por los que no cuentan, por los excluidos, porque Dios ha escogido lo plebeyo y despreciable del mundo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 28. El Evangelio se nos proclama siempre por los pobres y los marginados. Nosotros seremos capaces de dar testimonio de Él cuando vivamos la misma situación como individuos y como comunidad. En efecto, la cruz de Cristo es nuestra salvación. Nosotros como Iglesia Católica tenemos el sacramento de la unción de los enfermos. Nos dice la carta católica de Santiago, capítulo 5, verso el 14 al 15. Si uno de ustedes cae enfermo, llame a los presbíteros de la comunidad para que recen por él y lo unjan con aceite, invocando el nombre del Señor. La oración hecha con fe sanará al enfermo, y el Señor lo hará levantarse, y si ha cometido pecados, se le perdonará. La unción de los enfermos otorga consuelo, paz y ánimo, y une al enfermo en su situación precaria y en su sufrimiento, de un modo más íntimo con Cristo, porque el Señor pasó por nuestros miedos y llevó en su cuerpo nuestros dolores. En algunas personas, la unción de los enfermos logra la curación corporal, pero si Dios quiere llevarse consigo a alguien, la unción de los enfermos le otorga la fuerza para todas las luchas, corporales y espirituales, en su último viaje. En cualquier caso, la unción de los enfermos tiene el efecto de perdonar los pecados. Muchos enfermos tienen miedo ante ese sacramento, porque piensan que solamente es para la persona que se prepara para ir a la casa del Padre. El resumen del Catecismo de la Iglesia Católica nos dirá que el sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez. El tiempo oportuno para recibir la Santa Unción llega ciertamente cuando el fiel comienza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez. Cada vez que un cristiano cae gravemente enfermo, puede recibir la Santa Unción, y también cuando después de haberla recibido, este enfermo se puede sanar o prepararse para la casa del Padre. Solo los sacerdotes, presbíteros y obispos pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Para conferirlo emplean óleo bendecido por el obispo o, en caso necesario, por el mismo presbítero que celebra. Lo esencial de la celebración de este sacramento consiste en la unción en la frente y en las manos del enfermo. Unción acompañada de la oración litúrgica del sacerdote celebrante, que pide la gracia especial de este sacramento. La gracia especial del sacramento de la unción de los enfermos tiene como efectos la unción del enfermo a la pasión de Cristo,
para su bien y el de toda la iglesia. El consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. El perdón de los pecados, si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. El restablecimiento de la salud corporal o la preparación para el paso a la vida eterna. Como nos dice San Pablo, si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, somos del Señor, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que has enviado a tu Hijo Jesús para mostrarnos el reino, la buena noticia, que en nosotros pueda reinar el amor, la misericordia, y que a la luz del Espíritu Santo, para recibir estos regalos, que nos enseña a comprometernos en el regalo de la fe, unidos al corazón de la Iglesia, a la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, y poder llevar el mensaje de salvación a cada hermano o hermana, para que el Señor Jesús se pueda quedar en cada corazón. De aquellas personas que viven en la tristeza, en la angustia, en la soledad, en la depresión, en un constante negativismo, y que por esos momentos difíciles que están pasando, llevan a tomar malas decisiones, yendo ante los brujos, pensando que ellos les va a traer abundancia, salud, amor, pero sabemos que no es así, porque el diablo y los demonios vienen a matar, a robar y a destruir. O algunos que quieren evadir cualquier realidad, que se consumen en los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, juegos al azar. Cada vez lo consume en los miedos, vacíos, hasta perder el sentido de la vida. Pedimos al Señor Jesús alejar todo espíritu de muerte, de entender que tenemos un Dios que nos ama y que envió a su Hijo para salvarnos, hasta el punto de entregar su vida por nosotros en la cruz. Y que a la luz del Espíritu Santo podamos abrir nuestro corazón a través de la oración para vivir nuestra vida de fe, a través de su palabra, esas promesas que dan vida, los sacramentos que imprimen carácter, en especial la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, Cristo que quiere habitar en el corazón de la humanidad. Pero también te invito a hacer un alto en el camino, pensar por qué se están viviendo estos momentos difíciles en tu vida, como también estamos viviendo esta crisis mundial por este coronavirus, y darnos cuenta cómo está nuestra vida, que más que nunca se nos invita a reparar nuestros pecados, pedir perdón por la humanidad, por esas malas decisiones que toman los gobernantes, que atentan contra la vida, que llaman supuesta libertad, como el aborto, aprobando la homosexualidad como si fuera algo natural, las distintas aberraciones que atentan contra la sociedad, la familia, que como seres humanos somos responsables de la vida de nuestro prójimo. Pedimos misericordia para que así podamos ser luz ante las tinieblas. Ahora pedimos por nuestros hermanos que están enfermos por este coronavirus y que están en los distintos hospitales, que pedimos al Señor alejar todo espíritu de muerte y que Él con su sangre preciosa pueda exterminar este virus y sanar estas vías respiratorias. Como también entregamos a aquellos hermanos que sufren distintas enfermedades, tanto físicas como mentales, y que sea la sangre preciosa de Jesús y sus llagas benditas para sanar, para liberar, que los milagros del Señor existen y que lo imposible es posible. Es acercarse a Él de todo corazón, porque en Jesús encontramos la vida. Oramos por las personas que han perdido a sus seres queridos, en estos momentos difíciles que viven en su vida, por la ausencia de este ser querido. Que el Señor que está con ustedes, que conoce su dolor, les acompaña en estos momentos difíciles de su vida, pero no están solos, cuentan con nuestras oraciones, para que puedan seguir adelante en su vida. Pero dar gracias a Dios por todas las bendiciones que derramó en la vida de ese ser humano que fue bendición para tu vida. Concede al Señor descanso eterno y brille para Él la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros familiares difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Ahora te invito a entregar tu petición, tu necesidad, estos momentos difíciles que estás pasando. Que Dios está contigo. Es creer en Él, reclamar sus promesas y saber esperar en el momento indicado, el Kairos, la bendición de Dios en tu vida. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Este domingo que vivimos nuestra fe, junto con todas nuestras familias, descubrir la misión que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cómo la podemos descubrir? A través de la oración, viviendo ese camino de fe que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Entender su santa voluntad, porque hemos nacido para ver
la gloria de Dios. Feliz día domingo, día del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.